no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy iniciamos el estudio de las epístolas a los Gálatas y a los Romanos. Por lo general, cuando uno inicia el estudio de las epístolas, debe considerar que tienen más o menos las estructuras similares. Digo más o menos, guardan la misma proporción de todos los escritos de esa clase en la antigüedad. Es decir, todos parten de un saludo básico en donde se identifica el remitente, quién es, en fin, y algunas veces está el motivo, la razón por la cual escribe. Después de ese saludo, por lo general vienen unas acciones de gracia, y digo por lo general, porque ahora que ustedes lean Gálatas o vuelvan a leer Gálatas, que la mayoría sé que la han leído varias veces, van a notar que en la carta a los Gálatas no hay agradecimientos. El apóstol Pablo da gracias siempre por las personas a las que él sirve, pero la carta a los Gálatas, por razones del mismo tono de la carta y el propósito, vemos que no hay ese tipo de agradecimiento. Posteriormente viene lo que conocemos como el cuerpo de la carta, es decir, donde se encuentra el tema principal o los temas que el apóstol quiere tocar. Los dos últimos puntos pueden variar entre nuevamente una oración de acción de gracias por los que están allí, unos saludos y finalmente puede haber una doxología. Cuando hablo de doxología viene el griego dox, que significa gloria, estudio de la gloria, como una parte donde el autor se explaya en darle la gloria a Dios por lo que acaba de escribir, por lo que Dios le ha inspirado. Es decir, esas son las partes básicas de una carta. Incluso las cartas que no son de Pablo también pueden tener estructuras similares, porque en todo el mundo antiguo era como se estilaba. Algunos autores, Lightfoot, por ejemplo, que es muy poco leído en español, pero aunque uno no esté de acuerdo con varias cosas, el hecho es que Lightfoot, cuando escribe, hace como una aproximación muy clara hacia las cartas, diciendo que tal vez la expresión más humana que hay de un ser cuando escribe una carta. Nosotros no podemos imaginarnos a Pablo escribiendo simplemente con
comentario de la carta. Nosotros no podemos pensar eso. Sí había un profundo conocimiento doctrinal, pero es evidente que hay una pasión por el Evangelio y por la salvación de las almas en cada una de estas cartas. Y es por eso que vamos a ver el tema focal de todas las cartas es Cristo. El Cristo que salva, pero también el Cristo que condena al que no cree en el Evangelio. Es por eso que si bien en la carta a los Gálatas, casi siempre la voy a mencionar de primero, por ser la primera que escribe el apóstol Pablo, nosotros nos vamos a encontrar en Gálatas y Romanos con el tema de la justificación por fe. Creo que es el tema focal, el tema principal de las dos cartas. Entonces vamos a pasar a mirar el plan de curso. El plan de curso está la diapositiva número 2, ustedes la tienen allí, y para cuando nuestros hermanos que nos están viendo por video estén observando la clase, puedan ubicarse. Hablemos sobre la sinopsis de la asignatura. Y quiero decir que el presente estudio nos permite realizar una aproximación a dos epístolas de las consideradas por el protestantismo como pilares de la fe, que han permitido durante los últimos 500 años, este año cumplimos 500 años, 2017, 31 de enero, desde octubre de 2017 serán los primeros 500 años de la Reforma Protestante. Pero digamos que la lectura de estas cartas, en especial y por providencia de Dios, tuvieron un impacto significativo en un grupo de personas como Lutero, como el mismo Calvino, como Bulgaro, que entendieron la profundidad de las doctrinas o de las doctrinas de la gracia que aparecen en estas epístolas. Y por esa razón realizaron comentarios llenos de vida, de valor, de vigor de estas cartas. Y incluso los autores de la teología sistemática se apoyan muchísimo en estas cartas cuando hablan justamente de la teología de la salvación. Aquí hay unas doctrinas que claramente se presentan en la Biblia y nos permiten tener mayor claridad sobre qué es el Evangelio y cuál es la salvación en Cristo. Ahora, hice la mención sobre la teología. La denominada alta teología, ¿alguno recuerda lo que es la alta teología? No es que se pone el libro en el estante más alto, no, sino que la alta teología es la que habla de la salvación, porque es la teología más elevada, el punto de contacto más claro entre Dios y el hombre. La denominada alta teología nos muestra estas dos epístolas que se basan en la realidad de la justificación por la sola fe en Jesucristo. Y quiero poner esto en claro porque a través de la historia se han presentado los grandes debates. Mencioné primero Gálatas por la importancia que tuvo en 1517, sobre todo para Martín Lutero, ¿verdad? Que empezó a entender esta carta como la carta que nos daba la libertad. Le llamó mi Catalina von Bora. Catalina von Bora era su esposa, la esposa de Lutero. Y él le llamó así porque pues, la encontró preciosa, liberadora para el alma. ¿Recuerdan cuál era la lucha de Lutero? Lutero no encontraba paz. Los que han leído la biografía de Lutero recordarán que él no hallaba paz. Encontraba que era imposible la salvación por obras, debido a que continuamente decía, bueno, si yo hago obras y obras y hago 100 obras, ¿cómo sé que lo que Dios ha mandado no es 101? Y cada peldaño que suba, ¿cómo sé que no debo subir uno más? El legalismo es un monstruo terrible que nunca se sacia. Parece que tuviera boca y casi todo, si
sistema digestivo, pero no tuviera estómago. Siempre tiene hambre. Ese es el realismo. Y creo que una de las libertades más hermosas es que cuando empezamos a conocer estas cartas, viene hasta nosotros esa seguridad gloriosa de que Dios es el que nos salva por su gracia, por su amor, por su poder. En Romanos, también desde la perspectiva del impacto de Romanos en la historia fue grandísimo. Dicen que era uno de los pocos textos por el que contaba Agustín Hipona. Romanos, la carta a los romanos. Romanos escrita por Pablo como una enseñanza doctrinal a una sola iglesia local, o por lo menos estaban muy cerca en la misma ciudad, Roma. Todos estaban allí y el apóstol Pablo les escribe como parte de una instrucción sana que les serviría para aclarar algunas dudas. Recordemos que la iglesia de Roma, ¿por quién fue fundada? No se sabe. No se sabe. Lo más probable es que en Hechos capítulo 2, Pedro predicó. Es probable que algunos se hayan convertido al Señor allí. Ya venían discípulos del Señor, venían escuchando, migraran hacia Roma y fundaran la iglesia. Algunos dirán, bueno, luego las iglesias, todas las iglesias locales no fueron fundadas por los apóstoles. No fueron fundadas por los apóstoles. Recuerden que Filipo creo que fue fundada por Epafrodito, o por lo menos Epafrodito no fue fundada por Pablo, pero o Colosas es fundada por alguien que no era apóstol. En fin, y nosotros vemos esa realidad. Los creyentes se esparcieron y fundaron congregaciones. El tema es que los apóstoles eran las columnas doctrinales sobre la cual descansaba toda la revelación bíblica en ese momento, la revelación de Dios. Ellos eran los que le daban la aplicación correcta. Eran los oráculos santos de parte de Dios. Pero a las iglesias de Galacia no era tema de duda, porque el mismo Pablo había estado ahí. Ahora trataremos de dilucidar ese tema, de si era a las iglesias que se llamaban, que si eran gálatas étnicos o eran gálatas políticos, o si estaban al norte o al sur. Eso lo veremos en un momento. Dentro de poco tiempo. Pero el hecho es que el problema de Galacia era distinto, porque el problema de Galacia era la invasión de los judaizantes a la iglesia local. Ellos llegaron y dijeron, no, eso es muy bonito, la salvación por la sola fe suena muy bien, pero es que ustedes no entienden, ustedes se tienen que hacer judíos y se tienen que circuncidar para poder ser salvos, porque si no Dios no los acepta. En fin, y Pablo ataca duramente eso. Incluso le decía que no había agradecimiento, sino que en la carta a los Gálatas, si usted se da cuenta, en el primer capítulo, a partir del versículo 6, Pablo le da durísimo a los Gálatas, le llama insensato, que lo fascinó. En fin, es una carta llena de pasión y de exhortación para que se vuelvan al Señor, porque habían dejado de confiar en la suficiencia a la hora de Dios. Sí. Y durante toda la historia ha sido la misma controversia, ¿verdad? Los mismos padres de la iglesia empezaron a dudar y en algún momento tuvieron que ser exhortados. Recuerdan también la controversia en la historia de Agustín contra Pelagio. Pelagio hablaba de un hombre que se justificaba por las obras. Igual la controversia entre Lutero y Erasmo por la famosa libre voluntad y la capacidad del hombre de hacer obras, o cómo Calvino finalmente ataca duramente aquella falsa perspectiva católica romana, y si pasamos, los puritanos se plantaron fuerte en la gracia, y la gracia como base para actuar, un corazón regenerado y salvado que actuaba, poniendo en perspectiva todas las cosas. Ahora, el escrito de los Gálatas es un escrito apologético muy enérgico, pero lleno
deseo de que sus hijitos en la fe retomaran la senda estrecha que es Cristo el Señor. ¿Por cuánto hemos leído por el progreso del peregrino? Yo no sé si tú recuerdas que hay una parte donde ya Cristiano, que es el protagonista del progreso del peregrino, va llegando a la puerta estrecha y de pronto encuentra a un hombre que se llama Sabio según el mundo. Y Sabio según el mundo le dice a Cristiano: no, pero la carga que lleva Cristiano te la puede quitar un hombre que yo conozco. El hombre se llama legalismo. Claro, legalismo. Y él lo conduce hasta la ciudad, y cuando Cristiano va llegando a la ciudad se encuentra con un monte muy alto y empieza a subirlo hasta el momento en que ya no puede ni con la carga ni puede subir. Y en ese momento de la historia, que es tan emocionante, se le aparece nuevamente Evangelista. Y Evangelista le dice: ¿qué estás haciendo, Cristiano? Yo no te dije cuál era el camino que conduce a la puerta estrecha, a la puerta estrecha que conduce hacia el Señor. ¿Y qué haces aquí entonces tratando de escalar el monte Sinaí? ¿Sabes? La relación con la ley. ¿Qué haces tratando de escalar el monte Sinaí? Nadie puede escalar el monte, y menos con esa carga, Cristiano. Entonces empieza Cristiano a llorar nuevamente y a pedir perdón hasta que regresa hacia la puerta estrecha. No hace falta, o si hace falta decir que el autor del progreso del peregrino, John Bunyan, que hace una excelente explicación de la gracia y toma muchos pasajes de Romanos y Gálatas, mostrando la belleza de la justificación por la sola fe en Cristo. Ahora, ¿cuál es la justificación de este curso? Bueno, la justificación del curso sigue por fe, así que le toca hacer tareas y todo. Bueno, el 31 de octubre del presente año 2017 se celebra en todo el mundo cristiano los 500 años del inicio de la Reforma Protestante. El primero de los considerados reformadores, los anteriores a él, por razones de etiquetas de historia, le llamamos pre-reformadores. Martín Lutero encontró en la epístola local la verdad relacionada con la justificación por la fe, que le ayudó a descansar en medio de su ansiosa búsqueda. Y es por eso que el monje Agustino llama a este escrito paulino la Carta de la Libertad Cristiana. Haciendo mención de los agustinos, Lutero era un agustino, es decir, pertenecía a una orden de monjes llamada los agustinos. Había varios: los franciscanos, los agustinos. Lutero pertenecía a los agustinos. Y por esa razón me referiré brevemente a Aurelio Agustín de Hipona. Agustín se llamaba realmente Aurelio Agustín de Hipona, obispo de Hipona, muchos años antes, a finales del siglo IV y principios del siglo V. En medio de sus dudas y ansiedades encontraría en la epístola a los romanos las bases más firmes para su alma, al entender que la salvación era solo por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. El versículo clave para Agustín de Hipona sería Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nos proponemos, a través del presente estudio, mostrar las bases bíblicas y teologías en estas cartas, la similitud de sus temas o en sus temas, a pesar de la diferencia de enfoque, y cómo la comprensión de las verdades que Dios reveló en ellas afectó al cristianismo y nos ayuda en la perseverancia a quienes sí hemos sido salvados en virtud de la obra de Cristo. Objetivos. Los objetivos específicos relacionados con el conocimiento. El primero de ellos lo podemos enunciar así: alcanzar un mayor entendimiento de cada una de las dos epístolas que estamos estudiando, no tomando pasajes aislados para sustentar las doctrinas, sino teniendo un conocimiento integrado de la verdad de Dios. Creo que uno de los errores más comunes que cometemos
y argumentación sobre los pasajes bíblicos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestra mente no la entrenamos para pensar integralmente. Recientemente hay una escuela de intérpretes, ellos así mismo se llaman bíblicos, pero que tratan de probar simplemente una realidad bíblica a través de la acumulación, yo le llamo obsesiva de pasajes. Dicen, no, esto es verdad porque este más este versículo son verdad. O esta doctrina es verdad porque tiene más pasajes a favor. Eso no es una manera correcta de probar una verdad bíblica, ¿no? ¿Por qué no es correcto? A ver, la razón como se prueba una verdad bíblica o como se entiende una verdad bíblica es mirando la relación de cada versículo con la obra de Cristo. Yo no puedo probar, por ejemplo, que el ayuno salva si el ayuno no tiene una relación directa con la obra de Cristo. Pero sí puedo probar que la justificación por la fe en Cristo es la que nos permite recibir la gracia de la salvación, porque todos los pasajes que mire relacionados con la fe y la gracia tienen una relación directa con la obra de Cristo. Entonces, esa es la manera como nosotros probamos. Y por eso es importante argumentar detrás de cada pasaje a partir de una interpretación pactada adecuada. Si alguno no me entiende, por favor levante la mano. De una interpretación pactada adecuada. Es decir, ¿qué relación tiene el texto que estoy leyendo con el nuevo pacto? ¿O qué relación tiene con el antiguo pacto? Les pongo un ejemplo. En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, a partir del versículo 21, usted se va a encontrar que Pablo habla sobre la ley y de la ineficacia de la ley para salvar el alma. ¿Por qué Pablo descubre o por qué se da cuenta, Pablo, que la ley es ineficaz para salvar el alma? Cuando establece la relación de la ley con la obra de Cristo. Inmediatamente. ¿Estamos entendiendo? Si nosotros vemos la ley a través de la obra de Cristo, entendemos que la ley no fue dada para la salvación del hombre y que la ley no pudo ser cumplida por el hombre. Solo Cristo cumple la ley completamente. Eso hace que se nos caiga la carga de la espalda inmediatamente, porque vemos que la obra de Cristo y cómo nos manda Cristo a seguir con él. Ahora podemos inmediatamente con un pensamiento integral de teología encontrar pasajes relacionados directa o indirectamente con eso. La carga del pecado, la carga de la ley, la relación, las palabras de Cristo que nos dicen, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo los haré descansar. Y también añade el Señor que mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Sí. Entonces, en ese sentido tenemos que tener un pensamiento más integrado a la verdad de Dios para poder comprender sus verdades. Lograr entender, el segundo aspecto, lograr entender los contextos históricos de autoría y demás aspectos de baja crítica relacionados con estas epístolas y considerar su importancia en la interpretación. ¿Por qué la historia es importante? Aún en el contexto en que estaba Pablo, nosotros tenemos que saber quiénes eran los judaizantes, cuál era su pensamiento, qué estaba pasando con los grupos incipientes gnósticos que estaban apareciendo o que no tuvieran el nombre gnóstico todavía. ¿Qué pasaría con los antinomianos, aunque no se definieran como antinomianos, es decir, contrarios a la ley? ¿Qué pasa con la historia allí y los extremos que podían asumir dentro de las mismas iglesias locales en Galacia? La historia nos ayuda a identificar eso. Tercero, enfatizar nuestra atención en los temas principales de las epístolas y dejando inquietudes en los estudiantes para que planteen investigaciones más completas relacionadas con las doctrinas presentadas por el apóstol. Naturalmente, nosotros tenemos que enfocarnos en los temas principales de la epístola. ¿Por qué? Porque esos temas son las columnas sobre los cuales están
un versículo no nos da toda la luz sobre las verdades que aparecen allí, ni 2 versículos. Necesitamos los temas fundamentales entrelazados, encontrar las relaciones vitales que existen entre uno y otro para poder realizar interpretaciones consistentes, mucho mejores de lo que realmente dice el texto. 4. Establecer relaciones entre los contenidos de las epístolas considerando sus enfoques diferentes. Ya habíamos dicho que Gálatas tiene un enfoque apologético, ¿verdad? Un enfoque apologético, exhortativo, incluso podríamos decir hasta que de alguna manera tácita se plantea una disciplina. Si ustedes no confían por la fe en Cristo, están cayendo de la gracia, entre comillas, es decir, nunca han creído. Ustedes entonces están fuera de la comunión. De una manera tácita se plantea un tema disciplinario allí, ¿verdad? Y quinto, tener una mejor comprensión de la gracia salvadora que se cimenta sobre el sacrificio sustituto de Cristo y desde allí presentan la salvación como una acción soberana de parte de Dios para con el hombre. Es decir, la gracia salvadora es gratis para el creyente, pero muy costosa para el Dios que la dio. Por eso Bonhoeffer, creo que él hablaba del peligro de la gracia barata, y otros autores han escrito sobre ese mismo tema. Cristianos que creen que por haber recibido la gracia a Dios no le costó nada. No, y aquí guardando las proporciones es como el padre que le da un regalo muy costoso al hijo. Al hijo no le cuesta nada, pero al padre le costó mucho sudor, mucho trabajo, ¿verdad? Porque quería honrar a su hijo de alguna manera, por algún logro del hijo, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Dios derrama gracia abundante, salvadora sobre nuestras vidas, pero a un costo muy alto para Él mismo. Gratis para nosotros, pero no para el Señor. ¿Hay otra pregunta? Me preocupa, ¿están entendiendo todo? Bueno, objetivos específicos relacionados con los afectos. Que los estudiantes evalúen la importancia de la doctrina de la justificación por la sola fe en Jesucristo y huyen esto y ganen seguridad para sus almas redimidas. Muchas veces el creyente, sí, la Biblia nos manda a examinarnos, es cierto, pero una vez haciendo la evaluación, que por lo general tenemos conclusiones muy específicas sobre nuestra vida. Soy un gran pecador, pero soy un gran pecador redimido por Cristo. Muchas personas llegan a la desesperanza porque no alcanzan a confiar, o siendo cristianos son muy dubitativos sobre la obra de Cristo. Bunyan decía también, normalmente lo cito, que continuamente se veía perseguido por pensamientos de muerte y destrucción para su propia alma. Y él lo narra en un tono muy dramático. La imaginación redimida de Bunyan era espectacular. Él decía que Satanás le susurraba a su alma que él no había sido hallado en Cristo, que Cristo no había muerto por sus pecados. Y yo creo que con muchos cristianos ocurre eso también. Y la razón principal de eso es a veces por nuestro descuido del uso adecuado de los medios de gracia, ¿verdad? Una lectura adecuada de la palabra de Dios, meditación continua, oración constante, que nos lleve a confiar en la obra que está escrita con toda claridad en la Escritura. Entonces, ganar seguridad es un aspecto muy importante para nuestras almas, pero para los ministros y las mujeres que están trabajando con niños, es muy importante que tengamos presente que nuestra labor como ministros, si bien por una parte desestimulamos la falsa seguridad de los paganos y de aquellos que creen que se puede jugar con Dios o comprar su favor, también es cierto que estamos llamados a darle seguridad a los creyentes verdaderos. A eso también Dios nos ha llamado.
Segundo, valorar la libertad de los cristianos como aquella que se posee para no pecar y no como un cheque en blanco para regresar a los pecados de los cuales ya fuimos sacados. La libertad debe entenderse dentro de este contexto. ¿Para qué nos liberó el Señor del pecado? Para ser salvos. Pero ¿de qué se trata la libertad cristiana? La libertad cristiana se trata de no volver a pecar, de alejarnos del pecado. No estoy llegando al perfeccionismo galileano. No estoy diciendo que el cristiano no peque. Si no hubiese pasajes tan hermosos como 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9, 10. No estarían ahí esos pasajes. O como Salmos capítulo 51, o como el testimonio de aquel ladrón que muere al lado del Señor Jesucristo y es perdonado de una manera gloriosa, o la restauración de Pedro. No estarían esos gloriosos pasajes allí si Dios no hubiese previsto desde la eternidad en su omnisciencia que los creyentes íbamos a pecar y necesitábamos perdón. A eso no me refiero. Pero lo que me refiero es que nuestra libertad es una libertad para ser extraídos del pecado, para ser sacados del pecado, alejados del pecado por el poder de Dios. Esa es la verdadera libertad. Y nosotros no entendemos la absoluta libertad en qué consiste. El otro día tenía una discusión muy interesante con unos hermanos, muy piadosos por cierto, y habían leído un libro del gran autor del siglo pasado, Edwin Palmer, uno de mis autores favoritos. Pero Edwin Palmer en su libro Doctrinas Claves, no sé si es la traducción al español, porque cuando un libro está en español prefiero leerlo en español, obviamente. Edwin Palmer decía ni siquiera Dios tiene total libertad, porque Dios no puede pecar. Y yo decía, cuidado, esto si lo entendemos así es una completa herejía, porque se entendería que para ser completos, en completa libertad, tendríamos que tener el poder para pecar continuamente. Por lo tanto, en la vida eterna no seríamos totalmente libres. No, el pecado es una limitación a la libertad. El pecado no es parte de la libertad. La Biblia misma nos dice continuamente que el que peca se convierte en esclavo del pecado. Eso es, Dios no puede ser esclavo de nada, Dios es totalmente libre. Y su libertad se ve magnificada cuando entendemos que Dios no puede. Es totalmente libre. Y nuestra completa libertad lo entendemos por estas dos cartas preciosas también. Nuestra completa libertad la tendremos un día en la presencia de Cristo, cuando ya no podremos pecar más. Sí. Entonces, el creyente en su libertad no puede estar volviendo al pecado continuamente, sino fortalecerse en Jesucristo y echar mano de los recursos de la vida eterna, ¿verdad? Tercero, entender la relación existente entre la salvación soberana de Dios y el poder para vivir una vida nueva en santidad. Vamos a encontrar ese énfasis en los capítulos, después del capítulo 12, desde el capítulo 11, a partir de 12.1 hasta el final de la carta a los Romanos, y un fuerte énfasis en Gálatas 5, después que habla del fruto abundante que da el Espíritu al corazón del creyente. Vamos a encontrar el poder para vivir una vida nueva en santidad, que es un tema glorioso que se asocia a la justificación por la sola fe y lo que viene seguido. El hombre justificado por la sola fe, salvado por gracia, empieza a ser santificado por la acción gloriosa de Dios. Cuarto, encontrar recursos espirituales en las promesas de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad revelada por nuestra iglesia. Quinto, glorificar a Dios mediante una vida de adoración basada en el conocimiento de la obra de Cristo a nuestro favor. Miren esta parte, glorificar a Dios mediante una vida de adoración basada en el conocimiento de la obra de Cristo a nuestro favor. El
verdadero creyente ya tiene una perspectiva nueva, gloriosa de la vida eterna. Ahora bien, los objetivos relacionados con las habilidades. Bueno, es decir, ya habíamos visto los primeros que eran de conocimiento, los cognitivos, los afectivos y ahora todo lo que tiene que ver con las actitudes. Primero, que los estudiantes mejoren en sus capacidades interpretativas, considerando aspectos gramaticales, históricos y teológicos. Esa es nuestra labor, lo que nos toca hacer. Trabajar duramente en esta parte. Yo quiero que ustedes cada semana, por lo menos esta primera semana que vamos a estar ocupados simultáneamente en las dos cartas, las lean por lo menos una vez esta semana. La otra semana vuelvo y lean, porque hay muchos aspectos que necesitamos tratar, necesitamos encontrar. Leanla con calma. En una semana se leen fácilmente hasta 2 veces esas dos cartas hermosas y leanla con. Por lo menos a mí no me gusta rayar los libros, pero pueden tener un cuadernito apuntando preguntas que sean muy relevantes en la interpretación. Ahora, esas preguntas aparentemente sencillas tienen gran valor porque, aunque no vamos a entrar todavía en las figuras que utiliza Pablo, allí el tipo de preguntas que utiliza Pablo muchas veces, las preguntas retóricas, las alegorías que hay, o los ejemplos que utiliza del Antiguo Testamento, las comparaciones, cómo establece paralelismos dentro de la misma carta, cómo hay paralelismos de ideas entre las dos cartas, cómo se remite al Antiguo Testamento y le da el verdadero sentido por inspiración del Espíritu Santo. Nos podemos ocupar en todos esos temas en la historia alrededor, comparando el libro de los Hechos, sobre todo con Gálatas, que tiene una relación estrecha, por lo menos hasta el capítulo 11 del libro de los Hechos, la vida de Pablo. Pero todos estos meternos en todos estos temas nos va a permitir tener una mejor comprensión de las cartas y el día que nos toque enseñar o presentar o dar un sermón sobre esos temas, seguramente va a ser de mucho beneficio y de mucho provecho para nosotros. Segundo, lograr que los creyentes que estudian el presente curso descubran parte de la base bíblica que logró despertar en los reformadores el deseo por una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una realidad que los reformadores encontraron en estas cartas una fuente de vida gloriosa para sus propias almas, no solo por el refresco y el descanso, sino porque una perspectiva correcta y adecuada sobre la teología, sobre cómo y sobre lo que se llama ortopraxis, cómo debemos vivir, y la ortopatía, cómo debemos sentir, condujo a estos hombres a que realmente marcaran la pauta en cuanto a santidad. El mundo le llamó moralidad, el descubrimiento de una nueva moralidad que permitió la construcción de una nueva sociedad en Occidente. Y gran parte de eso fue debido a lo que los reformadores encontraron, no solo en Gálatas y Romanos, sino en toda la Biblia. Pero hablo por lo que les había dicho, por lo que vio Lutero, por lo que vio Calvino, incluso por lo que han visto, por lo que vieron los hombres que son considerados los últimos puritanos, como Spurgeon, como habla Spurgeon entre Romanos, en el siglo pasado, la serie de sermones que predicó Martin Lloyd-Jones sobre Romanos. Por cierto, creo que son 14 tomos, ¿verdad? U 8 tomos que predicó en 14 años en Westminster Chapel. La riqueza que hay en estas cartas. Entonces, ojalá podamos despertar nuevamente ese deseo que el Señor nos lleve a conocer mejor en su palabra y que la semilla de esta asignatura quede sembrada
en el corazón de ustedes y de cada uno de los hermanos que nos ven a través del video de toda Latinoamérica. Tercero, que los estudiantes investiguen en la Escritura y la enorme tradición de la Reforma las doctrinas que nos liberan del liberalismo y del legalismo tan dañinos durante toda la historia de la Iglesia. Sobre eso hablaremos posteriormente. Aquí está la política relacionada con la asistencia a clases. El estudiante deberá asistir al menos al 80% de la clase. Solo se aceptan excusas médicas o justificadas. Todo debido a la necesidad de aprender con diligencia y honestidad el conocimiento de la Escritura. Un estudiante que pierde la mitad de la clase, uno no puede permitirse, no que voy a hacer examen o voy a presentar mi ensayo. Si no asiste, realmente no puede seguir adelante. Calificación de la materia: asistencia y participación en clase de 10%, trabajo y ensayo 60% y examen final 30%. Metodología: los estudiantes deberán leer por anticipado las lecturas asignadas. El docente impartirá la clase para expandir lo que el estudiante ha leído. El profesor profundizará en aquellos temas que son fundamentales para el conocimiento general del estudiante. El índice de temas por clases: seguramente no están todos los temas que quisiéramos abordar por lo limitado del tiempo. Primera clase: presentación y plan de curso. Es lo que estamos haciendo hoy, y ahora vamos a pasar a las consideraciones básicas de las epístolas, lo que se llama baja crítica textual. ¿Alguno recuerda la diferencia entre la baja crítica y la alta crítica? Bueno, la baja crítica textual es lo que enfatiza en quién es el autor, la fecha, cuáles son los temas de los cuales habla cada libro, cuáles son los textos más o menos, cuál es la influencia, el aspecto histórico y cosas como esa. Tratar de entender lo que estaba ocurriendo, el aspecto político, social. Eso es lo que se llama baja crítica. La alta crítica tiene que ver más con el tema gramatical y con los manuscritos que soportan la carta. De eso no nos vamos a ocupar. Seguramente el proyecto de maestría en Biblia, si algún día podemos tenerlo acá, sí, podemos mirar la relación, las similitudes y diferencias del texto crítico con el texto de Receptus, en fin, y mirar las diferentes traducciones y todo eso, pero acá estamos más ocupados de mirar la temática y todos los asuntos que para mí se mal llaman baja crítica, porque realmente hay munición en la baja crítica también. Tercera clase: temas en común de la carta que se estudiarán en conjunto, y todas las demás son iguales. La imposibilidad de la salvación basada en la ley, según Romanos y Gálatas. El otro tema es la justificación por la sola fe en Jesucristo, la instrucción a la iglesia local, el aspecto apologético de la justificación. Quinta clase: aspectos prácticos de la vida cristiana basados en la justificación y santificación de Dios. Aquí están los textos. La sexta clase: aspectos prácticos de la vida cristiana basados en la justificación y santificación de Dios. Es la segunda parte. La séptima clase vamos a tener una evaluación final y seguramente ustedes van a tener unos ensayos que hacer. Yo se los dejo y se los van a enviar a mí al correo del seminario. Bibliografía recomendada: la Santa Biblia, versiones Reina Valera 1960-1909, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, y la puse al revés, puse NBT y NTV, la nueva Biblia española. Segundo, Biblia de estudio presentada por John MacArthur,
mande tantas copias, pues hay que respetar esos derechos y lo vamos a sacar hasta donde se pueda. Comentario a la carta local por Martín Lutero, un comentario a la epístola local por F.F. Bruce de Colección Teológica Contemporánea. Se me olvidó añadir el comentario de William Barclay, que es un comentario, no es del todo conservador, no es del todo de los nuestros, pero tiene datos históricos que son valiosos, muy valiosos. Comentario en línea de J. Berton Magui, ahí está la página donde lo pueden encontrar. ¿Tú tienes los libros en físico? Sí, son mis casos. Bueno, en Obrero Fiel, ahí están puestos gratis el estudio de Gálatas y el estudio de Romanos. Hay un comentario militar a los Gálatas que se puede bajar de esta página que se anuncia acá, donde el plan de curso tiene un comentario a la carta a los Romanos por Juan Calvino. También se puede obtener en www.iglesiareformada.com y el comentario a los Gálatas también en iglesiareformada.com. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok. Bien, entonces entremos al bosquejo de nuestra clase, nuestra segunda clase. Las consideraciones básicas de la epístola, baja crítica textual, autor, fecha de composición, temas básicos en común, objeto de estudio, tópicos que hacen las diferentes cartas. El primer punto es tema e importancia de las epístolas a los Gálatas y a los Romanos. Y los temas que podemos afirmar como paralelismo de ideas en ambas cartas son los que aparecen en la siguiente tabla. Están en la diapositiva que sigue. Ahí la tienen en pantalla. Pues bien, ¿qué número es la diapositiva, Carlitos? 18 de 20. Es la diapositiva 18 de 20 para los hermanos que nos ven a través del video. Quiero que veamos estos paralelismos. Alguien que lea Gálatas 2, 15 al 21 y otro hermano que por favor lea Romanos 3, 19, no al 28, ni siquiera hasta el 23. Primero leamos Gálatas 2, 15, 21. Por razones históricas siempre menciono Gálatas. ¿Cuál es, Alex? Gálatas. Hermanos, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. No, es hasta el 21, dice, perdón. Fue hasta el 16. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí ya no puedo edificar, el agresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente justificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No va a ser por la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás yo viviría. Romanos 3, 19 al 21. Romanos 3, 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley,
Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Okay. ¿Cuál es el tema que se menciona en los dos pasajes? La ley y la justicia. Sí, hay en oposición, ¿verdad? Pero entendamos algo, no está diciendo que la ley sea mala, lo que nos está diciendo es que la ley está puesta a la justificación de Dios por la sola fe. Es decir, no es el propósito de tal cosa, pues puesto en perspectiva lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que un médico diagnostica una enfermedad en usted y dice, bueno, el único remedio que le sirve, el único que le sirve es el X4, que inmediatamente detendrá su problema. Pero ese X4 es un medicamento que sirve para reducir, por ejemplo, una falla grave en el hígado. Y usted dice, wow, el XX4, pero es que yo no quiero tomar el XX4, yo me voy a tomar el YY22, que sirve para reducir el tamaño de la oreja. Es bueno para reducir el tamaño de la oreja cuando la oreja se rompe, porque es un cartílago. Usted dice, bueno, voy a tomarme, yo tengo problema del hígado, pero me voy a tomar el YY22, no es el XX4. ¿Será que le funciona? No. Igual ocurre con la ley. La ley no fue dada para una cosa, sino para la otra. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad. ¿Por qué? Porque nos compara con Dios. Nos compara quiénes somos nosotros y quién es Dios. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que está mostrándonos esos dos pasajes. Vamos a ver los otros dos. Leonardo, tú puedes leer Gálatas 3, del 6 al 8. Y Pastor Gabriel, Romanos 4, del 1 al 4. Sí, 4 del 1 al 4. Pero empecemos por Gálatas del 6 al 8. Ustedes tienen ahí el texto completo, porque el paralelismo completo en la diapositiva. Pero por razones de tiempo, estamos leyendo de manera resumida. Leonardo. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le resultaba por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas, ok. ¿Cómo dice Romanos? Ejemplo de Abraham. ¿Qué fue dinero que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ok. ¿Por qué razón Pablo toma el ejemplo de Abraham allí para hablar acerca de la justificación por la sola fe? Sí, Abraham fue justificado por la fe, igual que todo creyente en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué razón el ejemplo tan específico de Abraham? Bueno, la razón es bastante obvia. El tema es que Abraham es considerado el padre de la nación judía, pero también el padre de todos los creyentes. El mismo apóstol le llama padre de la fe, o le describe como padre de la fe. El judío étnico tenía un muy elevado concepto sobre sí mismo, tanto que decía, nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Se acuerdan la discusión de nuestro Señor Jesucristo en Juan, creo que el capítulo 8, si no me equivoco, en donde ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham? Y nuestro Señor le dice, ustedes lo que son es hijos de vuestro padre el diablo, si fueran... y hay una discusión muy fuerte. El argumento de Pablo es un argumento grande, es un argumento que tiene mucha fuerza. Está diciendo, miren, si Abraham, que nació antes de Moisés,
fue justificado por la fe, significa que la justificación por la fe en Cristo es la verdadera. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Es decir, está poniendo cada cosa en su lugar. Sí. Y el tema aparece en Gálatas y en Romanos. Vamos a darle a las mujeres que lean. Milena, Gálatas 3, 26 al 28, Yuli, Romanos 6, 3 al 5. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok. ¿Y cómo dice Romanos? Dice, como no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, entonces aquí lo que vemos es el significado del bautismo frente a la justificación por la fe, una ilustración de la muerte y resurrección del creyente en Jesucristo. Sí. Después explicaremos con toda calma todo este tema del bautismo. Nosotros como buenos bautistas entendemos que hay una profunda simbología allí, ¿verdad? En medio del símbolo, y entendemos creo que en su correcta proporción el símbolo pascal, pero lo hablaremos en su momento. Vamos a leer Gálatas, Giovanni, Gálatas 4, no del 1 al 7, del 1 al 3, y alguien más que lea Romanos, puede ser Ricardo, Romanos 7, del 1 al 4. Ok. ¿Y cómo dice Romanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si el día del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltero, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir, aquí lo que vemos es que la ley no puede salvar al pecador, su utilidad es otra. Solamente por recordarlos, hay por lo menos 3 usos de la ley, ¿verdad?, que existen. El primero es mostrar el carácter santo de Dios, revelar el carácter de Dios como se ve claramente en Éxodo capítulo 20. El segundo es llevar al pecador hasta los pies de Cristo. En Gálatas también Pablo dice, porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y el tercer uso es ayudar al creyente en su vida, en su proceso de santificación, pero con eso hay que tener mucho cuidado para no caer en los extremos legalistas, porque la ley es buena, como dice también Romanos 7, la ley es buena, es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Entonces la ley debe ser puesta en su lugar para que tenga su completa utilidad. ¿Sí? Nos muestra el pecado. Claro, Pablo dice, porque yo no conocía el pecado hasta que la ley me mostró el pecado. Claro, sí. Y incluso ahí utiliza un término muy fuerte,
porque prácticamente dice, si no hubiera ley yo no sabría que soy pecador. Eso es bueno, pero también es muy fuerte y muy doloroso, ¿verdad? Pero es bueno. Ahora, lo doloroso no le quita lo bueno, porque la ley nos dice quiénes somos. Sí. Creo que es el pastor Walter Chantry, que en su libro El Evangelio Auténtico o Sintético presenta el tema de la ley de una manera tan maravillosa. Dice que cuando nosotros vemos la ley y la miramos de frente y vemos que no podemos cumplir nada, es cuando realmente la gracia entra a operar en su real dimensión. Estoy parafraseando. Fernando, Gálatas 4, 21 al 23 y nuevamente Gardo, Romanos 9, 6 al 8, 21 al 23. Pero el de esclavo nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Y cómo dice Romanos 9, del 6 al 8? Pero no es que la ley, que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ok, entonces aquí vemos el Israel y las promesas del Evangelio de Dios, ¿verdad? Leo Gálatas 5, 13 al 15. Pastor Gabriel, ¿me ayudas con Romanos 13, 8 y 10? Bueno, Gálatas 5, 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cómo dice Romanos 13, 8 al 10? No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque ya pastor ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces aquí vemos la libertad de los hijos de Dios dada por el Evangelio, ¿verdad? Es una libertad gloriosa que le permite cumplir la ley. No es una contradicción, es una realidad. La ley es buena, pero es perfecta. Y nosotros, el problema es que nosotros somos malos y por el pecado, naturalmente, somos imperfectos. Solo cuando Dios nos capacita podemos cumplir la ley. Luego, no es que Dios nos capacite para cumplir la ley y así alcanzar la salvación, no. Es que Dios nos salva y solo cuando somos salvos podemos cumplir la ley. Porque es una ley que se cumple desde la perfección del amor, desde la perfección de la justicia primeramente, desde la perfección de la obra de Cristo, de la redención. Ese es el asunto. Gálatas 5, 16 al 18, ustedes lo leen completo en su casa hasta el 26, Leonardo, y de nuevo Alex, Romanos 8, 12 y hasta el 14. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta que Sí, sí.
Ok. ¿Y Romanos 8, 12 al 14? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu estáis unidos por de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, entonces aquí vemos el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por lo tanto, los temas que la mayoría de los autores identifica como paralelos en ambas epístolas son la justificación por la sola fe en Jesucristo, el lugar de la ley de Dios en la salvación, la universalidad del pecado. Hay un tema que no coloqué aquí, pero que está en los primeros versículos de ambas cartas y al final de Gálatas, donde hay una defensa del apostolado de Pablo. Luego habla de la seguridad de la salvación, el lugar de la fe en la justificación por la obra de Cristo, y en ambas cartas hay aspectos prácticos de la vida de los creyentes. Entonces hablemos ahora sobre el autor y la canonicidad del libro. Son dos de las grandes epístolas paulinas que no tienen ningún tipo de, ninguna clase de problemas en reconocerse como autoría del mismo Pablo. Solo una pequeña fracción de críticos fanáticos liberales alguna vez tuvieron la osadía de cuestionar la autoría de Pablo en estas cartas. Pero no hubo eco, ni siquiera entre los mismos círculos más acérrimos de ataque crítico. No hubo eco. Son totalmente cartas paulinas, Gálatas 1.1, la evidencia interna, pues, Gálatas 1.1, Gálatas 5.2, Romanos 1.1 y todas las amistades de Pablo que aparecen al final de Romanos en el capítulo 16, pueden servirnos como evidencia interna de que el autor es el mismo Pablo. Por eso no nos detenemos tanto en esta parte. Destinatarios y circunstancias. Primero, sobre Gálatas. En esta parte nosotros podríamos tener algo de controversia sobre si los destinatarios originales de la carta eran la Galacia étnica, que se encontraba al norte y que eran descendientes de las tribus galas. ¿Se acuerdan? Los galos son los franceses hoy en día, de las tribus galas y de las tribus celtas, que formaron las tribus gálatas, por llamarlo así, y que se fueron hacia el norte de la provincia romana, de lo que sería después la provincia romana, en donde estaban Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, Iconio y toda una serie de ciudades que estaban al sur y que fueron la Galacia política. Entonces, siempre hay como esa discusión de si la carta a los Gálatas fue dirigida al norte o fue dirigida a las iglesias que Pablo fundó. Probablemente no, según el libro de los Hechos, en su primer viaje misionero. Sí. Entonces, a favor del norte hay tal vez dos versículos, vamos a leer Hechos 16:6 y Hechos 18:23. ¿Quién puede leer Hechos 16:6? Ok, y en el 18:23 dice: después de estar algún tiempo salió corriendo por orden a la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Eso fue en el tercer viaje, casi en el tercer viaje misionero. Pero para tratar de probar esto, tendría que demostrar desde el libro de los Hechos y armar todo un entramado en donde se diga que Pablo fundó iglesias, porque esta es una carta circular, es una verdadera epístola.
porque va para muchas iglesias o para algunas iglesias, y el texto del libro de los Hechos no apoya eso, no apoya que haya una carta dirigida después del concilio de Jerusalén, después del año 49, para las iglesias de Galacia, a las iglesias de la Galacia étnica. Pero si es una carta dirigida a las iglesias del sur, a la Galacia política, que era el nombre que le habían asignado a los romanos a aquella provincia, donde estaban las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, podemos entender que fueron iglesias fundadas por Pablo en el primer viaje misionero. Entonces alguno dirá, pero entonces ¿cómo podemos conciliar el hecho de que en el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, Pablo amoneste a Pedro y él hable de una segunda visita? ¿Acaso eso no fue en Hechos 15? Y si ya Pablo estuvo en el concilio, ¿por qué razón Pedro actúa con tanta hipocresía si Pedro ya tenía conocimiento? No, el tema no es así. El tema es que lo más probable es que lo que narre Pablo, o lo que está narrando Pablo en Gálatas capítulo 2, no en Hechos 2, en Gálatas capítulo 2, es una reunión privada que se dio en Hechos capítulo 11, cuando Pablo sube a hablar con algunos de los discípulos y encuentra una situación con Pedro y lo amonesta. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió antes del concilio de Jerusalén. Fernando. Una pregunta, ¿cuál es la controversia de que sea la carta técnica o sea, ¿por qué no podría ser la carta para las mismas cartas? Muy bien. ¿Por qué no podría ser? Porque primero, al norte, en esa región, Pablo no fundó iglesias, por lo menos el libro de los Hechos no lo registra. Y es una carta demasiado importante, con un tono apologético muy fuerte, que no utiliza los materiales o las conclusiones que se dieron en Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén, sino que claramente la carta de los Gálatas es escrita tal vez el mismo año, pero antes de que ocurriera el concilio de Jerusalén. Estamos hablando del año 49. Si la carta hubiera sido escrita a las iglesias del norte, estamos hablando del año 55 aproximadamente, en el tercer viaje misionero de Pablo. En esa época, nosotros no vemos que Pablo fundara iglesias, ni que pasara tanto tiempo fundando iglesias como sí lo vemos en el primer viaje misionero. En el tercer viaje misionero Pablo se ocupa de otras iglesias que no tienen nada que ver con estas iglesias de Galacia. Y es importante, primero por la fecha, segundo tendría un impacto tremendo en la temática, porque era una temática muy puntual, relacionada con la caída o la invasión del judaísmo o de los judaizantes en ese momento histórico en esas iglesias del sur. No sé si de pronto tienes alguna otra inquietud. No, ok. Esta es una carta escrita con el deseo de corregir a los creyentes debido a las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en las iglesias locales que el mismo apóstol había fundado, principalmente los judaizantes y algunos antinomianos o libertinos. La carta a los romanos. La iglesia de Roma fue una congregación que no fue fundada por Pablo. Seguramente había una necesidad de instrucción teológica muy grande. Y esta es la razón por la cual se escribe tal vez el tratado teológico más completo que el apóstol haya escrito.
Y es por eso que estas dos cartas, Gálatas y Romanos, junto a Primera y Segunda a los Corintios, se llaman las 4 epístolas capitales de Pablo. Las 4 epístolas capitales de Pablo. Gálatas, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios. Momento y lugar de redacción, Gálatas. Si creemos por la evidencia que los destinatarios de la epístola es la Galacia política, es decir, el sur, y no la étnica, entonces tendremos que considerar que la fecha más probable de composición de esta epístola es entre el 48 y 49 después de Cristo, ya que el concilio de Jerusalén lo más probable es que se realizara en el año 49 después de Cristo. Y esto lo sabemos también porque en Gálatas 2, lo que ocurre cuando Pablo amonesta a Pedro y la descripción de su vida, de los hechos de su vida que el apóstol Pablo hace, no corresponden con el capítulo 15 del libro de los Hechos, sino más que todo con el capítulo 11 del libro de los Hechos. Ustedes tienen una tarea. ¿Cuál es la tarea? Ustedes van a sacar sus conclusiones sobre el capítulo 11, el 15, y los van a comparar con el capítulo del libro de los Hechos y lo van a comparar con el capítulo 2 de Gálatas. Van a leer capítulo 11, capítulo 15 del libro de los Hechos y los van a comparar con Gálatas capítulo 2. Lo van a copiar en su libretita como niños juiciosos que ustedes son, pero no quiero que lo... Dos. ¿Qué van a hacer? Lo van a copiar las conclusiones en sus libretas, como niños juiciosos que son, y lo van a grabar, un archivo de audio, y se lo van a enviar a Juan Camilo, ¿ok? Al correo del seminario, que más tarde o creo que ya lo tiene, el correo del seminario. Entonces lo van a enviar por audio, por favor, antes del miércoles. Sí, van a hacer esa comparación, ¿ok? ¿Desde dónde se escribió esta carta? Probablemente desde Antioquía de Siria o de Pisidia. Disculpen. Creo que era de Pisidia, que es la que estaba más cerca de allí, ¿no? Se me quedó el mapa. Bueno, este es el lugar de composición. Antioquía. Trasfondo y ocasión, Gálatas. Como ya hemos visto, las jóvenes iglesias locales de Galacia del Sur estaban siendo atacadas en su fe, en su creencia que la salvación es por gracia, por un fuerte enemigo que los obligaba a confiar en su propia justicia. Gálatas 1, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Su base doctrinal, ¿cuál era? Un trasnochado judaísmo. La base doctrinal en realidad no era el antiguo, lo que nosotros conocemos hoy en día como Antiguo Testamento. No era la Torá, no era esa instrucción. Era más que todo los escritos rabínicos. Los escritos rabínicos. Entonces, y es igual hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto todavía hoy en día que muchos judaizantes que antiguamente eran evangélicos y eran de iglesias protestantes históricas, los ven ustedes con su kipá, con su talí por ahí, incluso llegan a sus iglesias e incomodan a los pastores y a la membresía usando elementos del judaísmo que nada tienen que ver con el cristianismo. Llegan y pegan una estrella de David en la parte trasera del carro. Incluso empiezan a corregir a los hermanos diciéndoles: no debes decir Jesús porque Jesús es un nombre pagano que significa colgado en el madero.
tienes que decir Yeshua. Y entonces le vienen y le argumentan, y cualquiera puede caer en eso porque no se da cuenta de la falacia. Le dice, ¿el nombre de Jesús era judío o griego? No, era judío. ¿Y entonces por qué dice Yeshua? ¿Por qué dice Jesús? Tiene que decir Yeshua, el nombre hebreo. Y muchos han sido descrestados. Wow, sí, tiene que ser así. No, hay una razón, como bien lo explican algunos hermanos de una manera sencilla. ¿Por qué no decimos Yeshua? Por la grafía. La grafía hebrea no se pronuncia, no se traduce con los mismos grafemas, con los mismos símbolos de las letras. Tienes que traducirlo a tu idioma, porque no los puedes presentar igual. Eso es sencillo. Entonces, cuando el nombre Yeshua se traduce al griego, en el griego tienen que cambiar los caracteres y el nombre es Jesús o Jesús, ¿verdad? ¿El griego tiene la misma grafía que en español? Entonces, ¿qué te toca hacer? Traducirlo al español. Y en español ya no vas a traducir Jesús, sino que lo traduce Jesús. Cuando no tiene traducción. Exacto. Claro, ahora se puede no traducir, no traducir, pero cambia incluso la pronunciación cuando tienen la misma grafía. Por ejemplo, cuando se habla de Roger, aquí en Colombia Roger. Hola Roger. A menos que algún ocurrente le ponga una Y, Roger. O al otro nombre, James. Aquí es James. James, no, James, ¿verdad? Nombres como eso. William. Bueno, William sí. William algunos lo traducen Guillermo. Sí. William. Alexander, Alejandro. A mí mi madre prefirió dejarme el nombre en inglés y mi inglés es malísimo. Pero entonces, ese es el tema con los nombres, ¿verdad? Por esa razón. Pero entonces, mire cómo fascina el hebreo. El hebreo y cómo fascina el judaísmo. Y eso estaba pasando en Galacia. Entonces, ese era el trasfondo. El trasfondo es que el apóstol Pablo ataca fuertemente a los judaizantes. Y no les llama hermanos separados o que no han completado su fe, como quieren que prediquen muchas veces. No, les llama paganos. Sí, sí. Y le dice, si no se arrepienten se van para el infierno, así de sencillo. ¿Verdad? Hoy en día hay un temor de predicar a los judíos porque cree que van a ofender a Dios. ¿Cómo puedes ofender a Dios predicando el Evangelio de Dios? Eso no tiene sentido. No, es que a ellos no hay que predicarles así, a ellos hay que predicarles distinto porque ellos ya conocen al Dios de Israel. ¿Será que el judío, el judaizante conoce al Dios de la Biblia? No conoce al Dios de la Biblia, ni siquiera en el Antiguo Testamento. No lo conoce. No lo conoce, y si no lo conoce, no hay salvación para él. Entonces, Dios es bueno porque ha dejado abierta una gloriosa puerta para ellos en Jesucristo. Pero el que no se arrepienta en Cristo no es salvo, porque guardando la ley no es salvo. Ahora hay una creencia de que, bueno, se dice que la maldición hacia Israel, que tal, que el pueblo judío, que hay que amarlo, todas esas cosas, entonces que, me maldijiste a Israel, entonces mira las plagas que están en las cosas. No, el hecho es que Dios no permite que se maldiga a nadie. Acuérdate que en la carta de Judas, incluso Miguel, el ángel, no maldice a Satanás, sino que lo reprende. Y nosotros no estamos llamados a maldecir a nadie. Pero te digo que hay un temor y una idolatría absurda hacia Israel. No, cristianos viajando en tour hacia el muro de los lamentos, no por razones históricas y de aprender más de la Biblia, sino por superstición. Porque allá se siente más la presencia. No, la verdad no.
Hay una situación que se llama el famoso síndrome de Jerusalén, creo que se llama. Personas que tienen unas supuestas experiencias apenas tocan el suelo judío. No, eso sería una negación de la omnipresencia de Dios y del castigo de Dios que se aparta de su pueblo étnico, de donde él mismo nació, debido al rechazo continuo y sistemático que el pueblo ha tenido hacia el Señor. Que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros, de nuestra Colombia. Romanos, al parecer a los hermanos de las iglesias en Roma les había faltado instrucción relacionada con el poder del Evangelio, el carácter universal del pecado, el cual no exoneraba a los judíos de nacimiento y por lo tanto la proclamación de la verdadera salvación por gracia que se recibía mediante la fe en Cristo era una necesidad que se debía satisfacer. Por ese motivo se escribe también la carta. Estilo y características. Gálatas es más apologética, exhortativa, mientras que Romanos es doctrinal, muy profunda, llena de acciones prácticas y deberes para el creyente. Tanto Gálatas como Romanos, en la parte doctrinal y ética, apuntan a una fe sincera, no apuntan a una fe que se base en simplemente el asentimiento intelectual de que Cristo es el Señor, sino que el razonamiento es lógico. Si tú has creído en Cristo, tu vida ha sido regenerada, has sido salvo por gracia mediante la fe, tu vida tiene que ser distinta. Y el cristiano debe vivir de acuerdo a la luz que ha recibido. Eso es lo que nosotros tenemos pendiente o tenemos claro, ¿verdad? Hay un cambio absoluto. Y es todo lo que Romanos 12 en adelante habla, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? Y igual, en Gálatas hay una fuerte exhortación. Ustedes no pueden vivir así, de acuerdo a la obra que su propia carne produce, que es esta, sino que el 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, en fin, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el mensaje principal de las cartas? La justificación por la fe en Cristo, sus resultados y la imposibilidad real de la ley de salvar al hombre debido a la condición pecadora y depravada de él mismo. Estas dos cartas se encuentran llenas de la doctrina de la gracia, la cual es el fundamento de la seguridad de la salvación de los protestantes históricos en todo el mundo. En fin, hasta ahí finaliza la exposición. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Inquietudes, aportes? Ok, entonces quiero que esta semana, por favor, los dos ejercicios que les dejé. El primero, leer las dos epístolas, ¿verdad? Las dos epístolas, las dos, y completa, leerlas las dos y hacer una comparación entre los capítulos 11 y 15 del libro de los Hechos con el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. ¿En dónde ubicamos ese evento de Gálatas 2? En el capítulo 11, en el capítulo 15. Que no sobra decirles que pueden investigar en los comentarios bíblicos y también ahondar un poco más en el tema de la Galacia étnica del norte y la Galacia política del sur, que creo que son inquietudes que pueden haber quedado en sus corazones. Entonces, esa es la tarea. Lo otro es la obligación de leer para estar activos sobre todo el tema. Sí, entonces vamos a orar. Creo que vamos a orar dándole gracias a Dios por su misericordia. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Gracias por el amor, el cuidado, la protección que tienes sobre nuestra vida. Gracias por amarnos y bendecirnos. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardarla cada día, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a confiar en ti, a que tengamos seguridad en cuanto a la fe, Señor, a la confianza, y ayúdanos cada día a reposar en tu presencia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado creyendo que tú nos amas y que tú nos escuchas. Amén.